hoy no tenía ah, el deseo total de terminar lo que la semana pasada dejamos inconcluso, porque no me gusta hablar mucho tanto de este personaje y menos así. Pero Lisa, mi hija, me envió una noticia en la semana que la Corte de Pensilvania ordenó a las escuelas que tenían la obligación de permitir que existan clubes satánicos desde primaria, secundaria, para formalizar la libertad de credo. Ese es el riesgo de la libertad de credo, déjame decirte. Así como funciona para creyentes, funciona para los no creyentes. Y eso me alentó un poco a continuar concluir un poquito este tema. Y mi esposa hoy me decía, no lo vas a concluir, y yo estaba indeciso. Pero esa noticia me volvió a impactar, porque en Estados Unidos se está viviendo en estos momentos una cultura de un incentivo en los niños y una práctica del pentagrama, de los niños usan cuernos, tienen una gran cantidad y se están formando clubes porque los niños van a ser los próximos líderes de este tipo de secta. Y el problema es que a veces nosotros damos por asentado que como creyentes vamos adelante, pero no nos percatamos que lo que acontece en nuestro entorno está propiciando una gran crisis, que la iglesia, a veces me duele que la iglesia está dormida porque cree que ya tiene el poder, porque cree que ya tiene la fuerza, porque piensa que ya tiene la oración, porque piensa que tiene un privilegio, como el pueblo de Israel consideraba ser un privilegiado, cuando en realidad necesitamos darnos cuenta que tenemos una ardua batalla de día y de noche, que hay un ejército operando en contra de la iglesia, en contra de las personas y llevándoles cautivos. Y tú y yo tenemos una necesidad enorme de entender que nuestras actividades cotidianas tienen un origen, y es donde necesitamos adentrarnos. Porque mientras no procuremos atacar la causa, solo estaremos engañándonos a nosotros mismos por tratar de encontrar una solución a las evidencias físicas, más no a lo que origina todo esto. Qué tremendo. Abre tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 14, versos 12 al 15. Y es parte de la continuidad que la clase anterior o la semana anterior estábamos compartiendo. Estamos ante una condición global que parece que muy pocas personas pueden advertir los cambios, posturas y sobre todo condiciones que están operando en diversidad de países. Y aun cuando hay personas no creyentes, pero que tienen mínimo sentido común, que mínimo observan la vida y hacen una evaluación de hechos y circunstancias, llegan a conclusiones que a mí a veces me sorprende escuchar personas de diferentes países del mundo, que algunas no son creyentes, pero con un alto grado de precisión con lo que estamos viviendo. Y ese es el punto crítico. Permíteme leer el verso 12 del capítulo 14 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Esto es, para algunos estudiosos de la Biblia, creen que es la descripción de el rey. Otros colocan que es una alegoría
simplemente de alguien que tuvo una enorme capacidad de conquista y feneció. Pero esta es una declaración no explícita, sino implícita de un personaje siniestro que ha colocado en la faz de la tierra una enorme calidad de su carácter. Su propósito es desarrollar personas con similitudes muy semejantes a él. Y hay algo que necesitas recordar. En Génesis 1:11 dice, produzca según su género. Este es un principio establecido para siempre. Y nosotros no producimos lo que predicamos, producimos lo que somos. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener. Por eso el liderazgo debe caracterizarse por su carácter, por su conducta. No es lo que predica, es lo que vive, es lo que transmite, es lo que hace posible que eso se convierta en una realidad en las personas que vivimos. Tú puedes tener la mejor doctrina, pero si tu vida no está en relación y en armonía, solo vas a transmitir lo que eres, no lo que estás compartiendo. Y eso es algo vital. Tenemos que entender entonces que los principios que regulan nuestra vida como creyentes operan en ese ámbito, en lo espiritual como en lo material, en lo físico, y requerimos colocarnos en el orden correcto porque este adversario, que es el acusador, siempre está buscando a quién acusar, siempre está buscando aprovechar algo para no solamente señalarnos delante de Dios, sino para hacer un testimonio a otros de lo que realmente hay dentro de nosotros. ¡Qué tremendo! Si hay algo que este personaje tiene, es un alto grado de efectividad en sus rumores que esparce. Porque tiene una gran cantidad de mentes, es decir, personas con una mente dispuestas a caminar conforme a lo que él determina. Así que este personaje que tenemos no es alguien ficticio, no emerge de una novela, no es una fantasía, no es una postura de alguien que tiene temor o pavor, no. La Biblia no nos da una gran información sobre este personaje, pero sí nos da mínimo lo que requerimos para saber su origen, para saber cómo emerge en el panorama, quién es, cómo es que florece, cuál es su alcance, hasta dónde llega su dimensión, qué será de su destino. Todo lo tiene la palabra. Pero recuerda, los creyentes no debemos estar más interesados en este personaje, sino en Jesucristo. Pero parece que hoy el incentivo, aún en muchas iglesias, es introducirse en el ocultismo. Y yo digo, no puedo creerlo. Cuando estamos del lado del vencedor, cuando tenemos aquel que dijo, he vencido y resucitó para la gloria de nuestro Padre Celestial y para proveernos a ti y a mí una gran cantidad de oportunidades. ¿Qué sucede con esta lectura? El profeta Isaías recibe una revelación de Dios en un momento dado para mostrar cuál es el carácter, cuál es el propósito y qué hace ese personaje dentro de su entorno. Recordarás que la pelea es en los aires, pero también él tiene un escenario llamado tierra, donde el mismo Señor Jesús dice, porque el príncipe de este mundo. Y ese título que tiene no es simplemente despectivo. Él está hablando, el Señor Jesús estaba hablando de una posición que este personaje tenía con un alto grado de convocatoria, porque sus ejércitos son incontables, con una fiereza para el mal. Su especialidad es siempre hacer de lo bueno lo peor. Siempre buscar la forma de intimidar, de atemorizar, de propagar el mal. Así que algo que lo caracteriza es que desde el momento en que nosotros aprendemos la vida cristiana, debemos darnos cuenta que ya formamos parte de un ejército que es opuesto al ejército que ya previamente se encuentra aquí. Aún antes de que tú y yo naciéramos, perdón, él ya estaba aquí. Antes de que fuera a la iglesia ya estaba ese personaje.
Antes de que estuviera el primer habitante sobre la faz de la tierra, ya estaba Él. Por eso dicen que más sabe por viejo, ¿no? Pero en realidad no, Él tiene una gran capacidad, una habilidad para depurar técnicas, para implementar acciones. Él sabe muy bien aprovechar la ciencia y la tecnología para su provecho. Él sabe perfectamente cómo atraer la atención de muchos para lograr sus intereses. De esta manera debemos entonces ser un pueblo amplio, un pueblo con un alto grado de conocimiento, no permanecer en la ignorancia. Si algo necesitamos los creyentes es ser muy comprensivos o comprensibles de las verdades que están ahí. No podemos tampoco permanecer en una credulidad. Ese es el gran problema de muchos. Nuestra fe no emana de palabras, nuestra fe es el resultado de hechos, el sustento bíblico, la verdad revelada. No podemos tener más fe de la que la palabra declara. No podemos o no deberíamos cambiar esa verdad porque es la única verdad que tenemos. Y esa es la razón que nos dará a ti y a mí certeza y seguridad a lo largo del tiempo. Circunstancias diversas enfrentaremos, pero debemos entender que por lo general todas las cosas que nos están ocurriendo no es que Dios no tenga la capacidad de cambiar o de evitar. Dios puede aprovechar cada condición para cumplir su propósito en nosotros. Y si en ocasiones el enemigo va a ser el medio, Dios puede permitir que eso acontezca. No que el enemigo tenga la soberanía para determinarlo. ¿Qué diferencia? Recuerda esa palabra. El enemigo no es soberano. Es muy importante que tú y yo lo tengamos presente. Porque en círculos creyentes o cristianos hoy se ha convertido en una exageración de este personaje y se venden más libros que la Biblia. Tienes más predicadores del enemigo que predicadores del Evangelio. ¡Qué terrible! De esta manera entonces tenemos que colocar el balance, qué hacer y de qué manera. Dice este texto muy claramente, el 12, que tú y yo tenemos aquí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ese título es el único que le pertenece al Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Él es un usurpador, recuerda eso. Él siempre va a tomar las cosas de Dios para hacer que la gente, aún la iglesia, crea que Él es el autor. La Biblia nos dice que hay milagros que son de Dios y hay milagros que son del diablo. Qué tremendo. Porque a veces decimos, es que los milagros solo son de Dios. No. Él tiene una habilidad increíble para propiciar que cosas de esta manera sucedan. Recuerda que Él es un ser espiritual. Él es un ser que se mueve en esa esfera. Y la pregunta para muchos cristianos, porque a veces dicen, pues entonces Dios, ¿para qué creó el diablo? ¿Realmente creeremos eso? ¿Dios creó al diablo? ¿O cómo es que aparece en el escenario de la vida? ¿Es el diablo entonces alguien que emerge por sí mismo o es un ser que está dependiente de alguien más? Primero necesitamos despejar la primera incógnita. Dios creó un ángel que tenía una belleza con un propósito específico de conducir la adoración en los cielos, de ser el ser más bello creado en ese momento, que fue colocado para dirigir todo ese cántico y proclamar la gloria de nuestro Dios. Pero cuando Él determina, cuando Él decide como agente moral libre, eso grábatelo bien, por favor. Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel que utilizó su capacidad de elección para determinar su futuro. ¿Por qué? Dios jamás coartaría tu libertad y mucho menos de los seres angelicales. Así que el enemigo hizo de un ángel lo peor, su peor versión,
la convirtió en lo que es hoy. Así que entonces tenemos que disipar esa postura que muchos cristianos todavía tienen. Dios creó al diablo en lo absoluto. Dios no es creador del mal. La Biblia dice en el libro de Génesis 1 que todo lo que Dios creó es bueno. Qué contradicción para quienes afirman lo opuesto. Dios sabía que iba a suceder eso, por supuesto, Él es Dios. Es como decir, Dios, sé que te vas a equivocar, te voy a impedir que lo hagas. No. Las decisiones del enemigo le llevaron a un trastorno total para tergiversar su propósito, para cambiar todo cuanto Dios tenía reservado, porque determinó utilizar esa libertad para forjar su presente y su futuro. Estableció un destino eterno que es incambiable e irrenunciable. Una vez una persona dijo, bueno, si el diablo es el autor de todos los males, pues que se convierta y se acaba todo mal. Dices, ¿será posible que pensemos de esa manera? Por eso el libro de Santiago dice, ¿tú crees en Dios? También el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo cara a cara lo vio. El enemigo estuvo en el cielo, el enemigo sabe perfectamente el poder divino, el enemigo entiende toda esa esfera, pero no tiene la capacidad para arrepentirse. Así que la primera incógnita ya la resolvimos. Él es un ser creado y por lo tanto limitado. Si nos damos cuenta entonces que su esfera de actividad es en los aires, pero también tiene un alto grado de capacidad para penetrar en todos los rincones y en toda esfera de la sociedad. De hecho, Él se aprovecha de quienes aparentemente tienen mayor capacidad, mayor influencia, mayor posición en el mundo y aún aquellos que tienen un alto grado de capacidades intelectuales. El enemigo tiene seguidores, tiene adoradores. Tiene un ejército disponible para convertirse en esto. Fíjate la palabra que utiliza en este verso 12. Es muy importante. Cortado fuiste por tierra, ¿tú qué? Debilitabas a las naciones. ¿Cómo debilitar a las naciones? Esta palabra primero tiene un significado que es deteriorar. Fíjate bien, deteriorar. Su propósito no es aniquilación, porque Dios no le permite una aniquilación global, pero sí puede ir alterando y tergiversando la cultura, la moral, y empieza a deteriorar el sustento de una sociedad que es la familia. Por deteriorar el círculo más intenso que Dios colocó para preservar a la humanidad y mantener esa condición de solidez, el enemigo está debilitando hogares, debilitando familias, tergiversando los componentes de la familia. ¿Qué está sucediendo? Que las agendas lésbicos están superando todos los límites que existen. Las minorías están gobernando sobre las mayorías. Y las posturas nacionales por lo general es aplaudir a estas personas que necesitan a Dios como tú y yo, que requieren nuestro respeto, pero no nuestro aplauso. Y en la iglesia necesitamos ser muy claros. Dios ama a toda persona que tiene problemas de orientación sexual, pero Dios no los ama para que permanezcan y continúen haciendo las mismas cosas. Ese es el engaño del enemigo. Así que tenemos un deterioro que ha venido incrementándose a lo largo de estas últimas décadas con una efectividad que ha trascendido fronteras, lenguajes, y hoy se han insertado en diversos puestos de gobierno, de influencia financiera, para ejercer presión
para manipular voluntades, para manipular naciones como resultado de lo que él sabe hacer. Alterar el orden. Él propicia el caos. Él puede debilitar una nación por restarle fuerza moral, por retirarle principios y valores, que es lo más peligroso para el enemigo. Porque cuando una persona tiene principios y valores, no se mueve por las condiciones de su entorno, no es atrapado por la cultura, no se une con yugo desigual, se abstiene de posturas que no agradan a Dios, porque principios y valores son permanentes. Pero si el enemigo logra desestabilizar no solo a la sociedad, la Biblia nos enseña que el enemigo también se ha insertado dentro de la iglesia y ha propiciado, y de hecho hay ministros de él compartiendo la palabra. Qué terrible. Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser? Sí, porque pueden utilizar para esparcir la mentira y retirar día a día lo único que puede brindarle a esas personas libertad: la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, la salvación por gracia. Cuando se van retirando todas estas fuentes de revelación, de fortaleza, de vida espiritual, ¿qué está aconteciendo? Está debilitando la iglesia para propiciar que no sea más una oposición a sus planes, sino un aliado en seguir llevando lo que él está esperando. Por eso dice la palabra que no debemos ignorar sus acechanzas. Pero últimamente veo muchos cristianos, la verdad, y me cuesta trabajo cuando conocemos la verdad y no entendemos qué está sucediendo o no alcanzamos a descifrar lo que nos está cruzando sobre nuestros ojos. Me pesa. ¿Cómo puede debilitar a las naciones? Déjame hacer un pequeño énfasis que es crítico. Desde que estábamos niños había aviones que llamábamos propulsión a chorro. Unos aviones que vuelan muy alto y que dejan unas estelas blancas. Hoy la gran mayoría de esos aviones son estelas químicas. Y la gran mayoría de personas ni por enteradas. Cuando te estás dando cuenta que solo una mente perversa muy bien articulada está colocando ya un deterioro a nivel atmosférico para las mayorías en una condición donde él va a sintonizar ciencia, tecnología, con todo lo que está sembrando para que las personas estén cautivas a voluntad de él. Hace unos días estaba escuchando a una señora en España. No sé si era creyente o no, pero lo que ella mencionó fue impactante. Ella estaba diciendo, vine a la playa a disfrutar un tiempo con mi familia, a descansar. Dice, pero me encuentro con esto, y pone con su teléfono una gran cantidad de líneas que aviones estaban ahí cruzando. Y dice, las palabras literales que usó ella fueron las siguientes: mientras la gente está preocupada con Shakira, mientras está preocupada con lo que pasa en España en los deportes, son las palabras que usó, la gente ni cuenta se da lo que nos están bombardeando con esto. Fíjate bien. Cómo esa señora fue capaz de ver algo que los que estaban ahí ni cuenta se daban. ¿Por qué? Porque la mayoría está más interesado en lo que está en su entorno que lo que espiritualmente tú y yo deberíamos tener muy claro. Estamos perdiendo el control alimenticio. Y no estás hablando del calentamiento global, estás hablando de quién está detrás de todo. Las mentes naturales van a decir, los hielos se están deshaciendo, el poder de la tierra ya no. Estamos hablando de una mente perversa que está haciendo lo que él tiene planeado para llegar a su propósito. Wow. Hoy no podemos negar que una nación está siendo debilitada porque
Un hogar dividido, como dijo el Señor Jesús, cae. Y una nación dividida cae. Una familia dividida cae. Y este es uno de sus puntos críticos para debilitar y tergiversar. Por eso es que necesitamos orar por la familia. El alto grado de divorcio son increíbles. Antes la iglesia era el ámbito de menor estrago. Hoy tristemente la iglesia está prácticamente en el mismo renglón y me duele. Porque lo vivo en carne propia. Pero ese es precisamente lo que deteriora a una nación. Aunado a que somos cinéfilos y nos gusta todo lo que Hollywood produce y nos gusta todo lo que MTV produce de música y nos gusta todo el mugrero de reggaetón y de todas esas músicas, que déjame decirte, quien maneja todas estas cosas es precisamente esta mente perversa, porque sus intereses, ¿cuál es? La moral no debe existir. Si alguien tiene una moral de principios y valores, es una amenaza. Si tú te percatas, la música se ha convertido ahora en una condición que él utiliza para destruir, aniquilar, adormecer la mente de las personas. Cantan lo que no saben. Yo a veces estamos por la calle y le digo a mi esposa, ¿ya viste lo que dice la camiseta que trae esa señora? ¿Y qué? Y digo, ¿de verdad entenderán los mensajes que traen ahí? Para que tengan cuidado con lo que a veces compran de camisetas y lo que dicen esas camisetas. Ya no es subliminal, ya es directo. Entonces empecemos a darnos cuenta, no porque seamos alarmistas, no. El Señor no espera que seamos ni alarmistas ni fanáticos, sino que seamos creyentes que conocemos la verdad, vivimos por la verdad, practicamos la verdad y predicamos la verdad. Ese es algo que tenemos que ver. Y uno de los grandes problemas es que la iglesia ha perdido un liderazgo que es transparente, honesto, que no viva del aplauso, que no busque la reputación, que no busque el ser aclamado, que no busque sus intereses, sino que esté en compromiso con la palabra de Dios y con aquel que lo puso ahí para hacer esa labor. Eso es importante. Pero tenemos entonces que entender que hay prioridades que debemos colocar y hay condiciones que el enemigo está ejecutando a su favor. ¿De qué manera más puede colocar estas cosas? Déjame poner ahí. El enemigo está utilizando ahora porque esta palabra debilitar también significa postrar, es decir, humillar, colocar. Y muchos, Soros es uno de estos personajes en el mundo que es un medio que el enemigo utiliza para humillar y postrar naciones como resultado de su economía. Wow. Es que estamos ante nuestros ojos, están ocurriendo estas cosas. Somos testigos oculares del cumplimiento de las verdades que están ahí. Pero reiteramos, ¿quién las va a comentar? ¿Quién lo va a predicar? ¿Quién lo va a decir? La responsabilidad de todo líder es esta, lo que tú y yo hoy estamos haciendo. Esa es la responsabilidad de todo creyente. El Señor le dijo a Ezequiel que debería ser una atalaya. Tú y yo necesitamos volver, eso lo compartí hace unos meses, de ser una atalaya. Una atalaya es una persona que por lo general es incomprendida, porque su función es mirar hacia el frente, descifrar lo que viene, entender los tiempos y saber cómo alertar a aquellos que están desprevenidos cuando viene el enemigo. Esto es algo que necesitamos hacer. Si tú me preguntas, ¿me gusta este tema? No, no me gusta. No me agrada. No soy fanático. Ni escribo sobre esto, no.
pero entiendo que es mi responsabilidad y espero que esta sea, al menos por este año, no tocar otra vez más este tema, pero sí dejar muy en claro que las naciones se postran como resultado de lo que el enemigo hace. En los imperios anteriores como Roma, Babilonia, humillaban a sus naciones aledañas como resultado de ser como eran. ¿Qué es lo que produce el enemigo? Se reproduce en otros. Esa es una de sus características. Por eso grandes líderes cayeron en todas estas trampas. Los dictadores en cualquier lugar y de cualquier forma, ya sea un empresario, un pastor o un líder nacional, cuando llegas al grado de ser un dictador, estás en las manos del enemigo. No hay otra forma. Porque ahí gobierna la falta de razón, la falta de principios, la ausencia de ética. Estamos descubriendo en dos cosas, ¿verdad? Que necesitamos verlas y analizarlas y darnos cuenta qué sucede. Pero la famosa frase, no juzgues, ya vimos que sí se juzga. ¿Cómo puedes decir que Castro era un alma de Dios cuando en Cuba los tenía hasta el día de hoy se están muriendo las gentes? Pero sus hijos son millonarios. ¿Te das cuenta? De eso estamos hablando. La iglesia necesita, es decir, tú y yo, los creyentes, entender la problemática a nivel espiritual y no colocar un partido a nuestro favor. Tú y yo no podemos depender de partidos. Por quien debemos votar es con aquel que tenga mayor inclinación por los principios que tú y yo tenemos. Que va a ser muy difícil, aunque digan que son cristianos. Es difícil. Pero es importante que tú y yo tengamos esto. ¿Por qué? Dice aquí adelante, ayúdame, porque si no, nos vamos a ir un poquito. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Verso 13. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los montes, a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué? Wow. Wow. Él no aspiraba a ser un líder. Él no estaba conforme con una posición conferida. Él quería ser igual a Dios. Y una vez más, querer ser igual a es estar limitado y ser menos que. ¿Verdad? Qué importante. Y esto, traducido en términos de nuestro lenguaje, se llama orgullo. Ese es el gran problema que el enemigo cargó y trastornó. Su orgullo fue la fuerza motriz que lo impulsó a tratar de alcanzar y rebelarse contra Dios, porque cuando conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos en rebeldía. Así que el enemigo se rebeló como resultado de conocer cuál fue el propósito de su creación y posteriormente decidió querer usurpar la posición de Dios para tener el control y gobernar sobre el universo. Y qué tremendo cuando la Biblia nos está advirtiendo constantemente sobre el orgullo. Acompáñame al libro de Proverbios, por favor. Proverbios 16, 18, y a veces citamos mucho este texto, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso el Señor siempre apeló a los opuestos, los humildes de corazón. Y nos da ejemplos desde el Antiguo Testamento. Moisés, un hombre humilde. La humildad es una decisión. Y otra condición que tenemos que disipar y aclarar, porque eso me cuesta trabajo, cómo manipulan cuando hablan
de que los humildes entrarán al reino de los cielos, es decir, los que tienen una situación financiera crítica. Es propiciar que se van a salvar por lástima, por compasión y no por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que tener mucho cuidado. La humildad no es ausencia de carácter. La humildad no es falta de valor. Por el contrario, la humildad es reconocer lo que soy, pero tener bajo control lo que soy. Eso es humildad. Por eso la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de su tiempo. Aguantar 40 largos años esa multitud, yo no sé cómo lo hizo. La verdad. Y la razón cuando explotó fue que no entró a la tierra prometida. ¿Quién no iba a aguantar la presión de 40 años? Pero este principio continúa en operaciones. Tenemos un problema a veces con la posición que tenemos, el dinero que tenemos, dónde trabajamos, dónde vivimos. Eso infla nuestro orgullo y nos hace creer que somos, que tenemos, que estamos por encima de los demás. No. Cuando tú decides ser humilde, sabes quién eres. Y lo que piensen o dejen de pensar los otros te tienes sin cuidado porque sabes quién eres, a quién perteneces, a quién sirves y de dónde viene tu ayuda. Así que este orgullo llevó al enemigo a convertirse en la peor versión. Y cada día se va mejorando él. Es decir, se va empeorando cada vez más. Porque él no conoce lo bueno. Si hay algo bueno que llegue a sus manos, lo trastorna y lo hace lo peor. Pero también es una advertencia para quienes queremos entrar en el ministerio. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una tremenda advertencia a los líderes antes que al que está siendo llevado al liderazgo. 1 Timoteo 3, verso 6, por favor. Y es que en todo ámbito necesitamos tener cuidado. Esta advertencia es para los líderes, antes de quien desee, quiera o tenga posibilidades de estar en el ministerio. Lo reitero, es para quienes están llevando a quien ni la más mínima idea tiene de lo que va a enfrentar. Quien no tiene la experiencia para saber qué va a suceder. Pero quienes están detrás, por intereses, por inclinaciones, llevan a alguien al ministerio, ellos son responsables de esas vidas. Fíjate lo que dice aquí. No un neófito, es decir, no un recién convertido, no alguien que le falta experiencia. No está diciendo que no sea cristiano, sino que no tenga las tablas, el peso, los años, la experiencia, las circunstancias que le permitan estar frente a una posición de liderazgo. No sea que envaneciéndose caiga. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Este es el punto. Ninguno de nosotros está exento de pasar por este trago. Pero debemos entender que quienes tienen en sus manos las ovejas que son el tesoro del Señor, no debe ser tan imprudente como para propiciar que alguien que no tiene las características requeridas lo lleves a un punto donde vas a acabar con su vida, con su matrimonio y con su familia. Tarde o temprano eso va a tronar. Qué tremendo. ¿Y quién es el responsable? Los líderes. Y a mí me cuesta trabajo, por eso menos que yo decir niños alimentando a niños, no puede ser. Este mismo capítulo de 1 Timoteo 3 nos dice cuáles son las condiciones que deben
determinar el colocar a alguien en una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque al rato todos sufrimos, todos lloramos. Cuando los líderes debieron advertir, ya sea por su negligencia, por su falta de conocimiento o simplemente por desinterés, permitieron una situación que el día de mañana a todos nos duele. A todos nos duele porque ya la hemos vivido nosotros. Y te duele porque la ausencia de responsabilidad en liderazgo, ese es un punto. Qué tremendo, ¿verdad? Que aún el Señor ahí nos diga, tengan cuidado. Por eso es que la iglesia actualmente tiene muchos jovencitos predicando. Y no es que yo tenga algo contra los jóvenes, no, gracias a Dios, que Dios pueda habilitar, pero deben esperar el tiempo, las condiciones, para que puedan reunir los requerimientos y estar entonces al frente. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Si teniendo años, cada rato me equivoco, eso es algo peligroso. Qué tremendo. Bien, vamos adelante, si no, no vamos a terminar hoy. Bien. ¿Qué está diciendo entonces? La historia que estamos leyendo es acerca de un personaje que tiene la habilidad de reproducirse en otras o en otras criaturas, como son líderes, personas en todo tiempo. Líderes que han estado minando vidas, familias, que han estado lacerando a la sociedad. Hell Gates es uno de los principales instrumentos claves del enemigo para colocar todo cuanto acontece. Déjame decirte, ayer me apareció en la lista de la iglesia una enorme cantidad de predicaciones y enseñanzas que nos han cortado. Dice mi esposa, ¿ya ves por andar diciendo que este señor es? Pues es, sí es Hell Gates. O sea, por todos sus algoritmos que convergen, ese es el punto que estamos diciendo. Pero ¿será entonces que debemos callarnos por eso? Tendremos que silenciarnos, porque ese es el propósito de ellos, silenciar a quienes tienen la capacidad de ver más allá y de alertar a quienes están en riesgo. Esa es la labor fundamental de los líderes de la iglesia. Son atalayas, son vigías espirituales que deben determinar en base a la palabra de Dios el riesgo que se avecina como resultado de lo que estamos viendo, o nos cruzamos de brazos o accionamos. Qué importante. Y me doy cuenta que cuántos, mira, no me había tocado verla, pero ayer la vi, dije, no, o sea, entiendo de dónde está todo. Pero dices, aún enseñanzas de los martes. Ahí ni hay música. Pero, ¿qué sucede? Que todo esto converge. La ciencia nos fue dada para propiciar una mejor calidad de vida. Hoy somos rehenes de la salud. Y que eso es lo que está diciendo, que debilita a las naciones. El sistema de salud no está diseñado para sanar a las personas y librarlas de dolores y enfermedades, simplemente para ser tratadas con medicamentos. ¿Sí te das cuenta sobre eso? ¿Tú crees que con los avances técnicos que hoy tenemos no hubiese ya una cura definitiva para enfermedades como cáncer, SIDA, ébola? ¿Tú crees que no lo habría? Si son capaces de crear virus y después colocar también a la venta los antídotos, ¿tú crees que no tendríamos la... Claro, pero ese no es el punto. Es mantener, deteriorar la calidad de vida de las personas. No estoy diciendo que todo está negro, no.
Pero sí necesitamos ver la realidad cuál es. Porque si no lo entendemos, el Señor Jesús dijo a los suyos, si les estoy hablando las cosas terrenales, ¿cómo entrarán, cómo conocerán las espirituales? Como el maestro de Biblia que teníamos, él decía, no, yo apenas estoy en kinder, no me digan. Entonces nosotros en donde todavía ni a la escuela entramos. ¿Por qué? Porque precisamente él era un hombre muy humilde, 92 años. Muy humilde, nunca hacía una jactancia, siempre nos enseñaba y siempre colocaba las cosas como son. Y en la medida de nuestra transparencia, de nuestra honestidad, hablando de la palabra y colocando lo que la Biblia dice, no lo que Rolando López cree, sino lo que la Biblia dice, ese es el propósito de exponer la verdad. Porque la verdad, el Señor Jesús dijo, tiene un resultado, nos da libertad. Porque conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. No me alcanzó el tiempo una vez más, pero podemos decir entonces, para cerrar, no dependemos de un adversario y sus ataques. No estamos supeditados a sus estrategias o sus planes. Nosotros no somos un ejército que vive bajo un temor de quien puede accionar en nuestra contra. Nosotros tenemos a quien tiene el poder para hacer todas las cosas como Él quiere. Jesús nos sacó de las manos del enemigo. El Señor rompió nuestras cadenas. Él nos dio libertad por entero. Él nos restauró de las tinieblas y nos llevó a la luz. Él nos sacó de las cadenas para darnos libertad. Y es nuestra responsabilidad determinar si vivimos en esclavitud o en libertad. Pero tú y yo no estamos supeditados a lo que el enemigo haga. Hoy nosotros dependemos de aquel que nos dio su amor y nos ha hecho libres. Porque mayor es el que está en nosotros que el que habita en el mundo. Yo espero que tú y yo no toquemos este tema y no porque, digo, no me agrada, no soy fanático. Pero sí es necesario de vez en cuando tocar esto, como hoy, abriéndote un espacio más grande de lo que acontece. Y no te hablé tanto de lo que está detrás de la música porque no puedo verlo. Igual que de los tatuajes, ese es otro tema que tenemos también pendiente. ¿Se puede, pastor, hacer tatuajes? Me cuesta trabajo, de veras. Yo digo, pues ¿quién les enseñó? ¿De dónde? ¿O cómo? Si es muy clara la Biblia. Nada más déjame concluir con esto. La Biblia dice que quien es vencido por alguien es esclavo del que lo venció. Los tatuajes son parte de esa estrategia porque si tú te fijas, todos los que se tatúan les genera una adicción. A quien tú le prestas tu cuerpo para, se convierte en tu dueño. Escucha eso. Todos los tatuajes tienen un simbolismo y es la mayoría que ignora eso. Aparte de los problemas que les va a ocasionar en el hígado, en los riñones, porque todas esas tintas son totalmente dañinas a sus cuerpos. Independientemente si creas o no, las tintas están deteriorando. Tan es así que ya cuando te tatúas no puedes donar sangre. Tan sencillo como entender eso. Así que, solo para decir, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Yo estoy agradecido porque pudimos haber caído en las manos de alguien más y al Señor le plació sacarnos antes de cualquier otra cosa. Abrir nuestros ojos para ver la luz. Pero recuerda, si tú y yo tenemos medio milímetro más de vista que otros, eso nos hace más responsables que otros. Así que nuestra responsabilidad es advertir.
y el Señor nos ayude. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Cuánto necesitamos de Dios, ¿verdad? Cuánta necesidad tenemos. ¿Quieres cerrar tus ojos, Padre? Te agradecemos porque tú pudiste haber ocultado la verdad en tu palabra y no obstante la has colocado para instruirnos, para mostrarnos que las condiciones donde nuestra sociedad se encuentra deteriorándose es el resultado de la intervención de una mente ajena a ti, de un personaje que está buscando desestabilizar en todos los aspectos a un mundo que solo tú puedes salvar, cambiar, Señor. Padre, ayúdanos. Te necesitamos desesperadamente. Sin ti, Señor, seríamos más vulnerables que nunca. Pero si tú habitas en nosotros, si nos equipas y tu Santo Espíritu amplía nuestra capacidad de comprensión, de revelación y nos forja ese carácter para ser útiles en tus manos, para ser instrumentos que den gloria y honra a tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para hacer lo que tú esperas de nosotros. Y sea Cristo en cada creyente la esperanza de gloria a su familia, a sus amigos, vecinos, a su entorno, en el ámbito donde estemos, mi Dios. Muchas gracias por la victoria que a ti te costó absolutamente todo, Señor. Y de esa victoria nos alegramos y la disfrutamos. A ti sea el honor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.